Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Entre Empresarios. Luis Octavio Valtierra, quien los saluda, como todos los martes desde este lugar, ya saben bien, Heraldo Media Group, Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión, y en todas las plataformas donde nos pueden encontrar, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Mi querido Salvador Garrido Márquez, ¿cómo estás? Mi querido Luis Octavio, muy bien, gracias a Dios, muy a gusto, aquí ya listo para esta nueva emisión de Entre Empresarios, todos los martes a las 10:30 de la noche por Heraldo Media Group. Así y pues es. Te veo preocupado, mi querido Luis Octavio. Fíjate ¿Qué que te acongoja? ¿Qué te preocupa? Tengo un tema personal. Bueno, a ver, más que un ¿Es tema personal? es de mi personal. Ah, Es un tema que me preocupa bastante y creo, intuyo, que el programa de hoy tiene todo que ver, mi querido Salvador. así es, mi querido Luis Octavio, para tratar de temas de personal, de capital humano, pero sobre todo relacionados con el tema en materia legal laboral. Tenemos a dos súper invitados, súper expertos que nos van a contar lo relacionado con las inspecciones que en materia laboral está haciendo la Secretaría del Trabajo. Luis Octavio. Y vamos a verlo ahora. Hoy, entre empresarios, nos acompaña Arturo Ruiz Massieu, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de Puebla y cuenta con una maestría en Derecho Corporativo por la misma institución. Actualmente es socio director de Legal Corporativo y Laboral en Garrido Licona. Con más de 17 años de experiencia, Arturo ha asesorado a empresas nacionales y transnacionales en una amplia gama de servicios legales, incluyendo cumplimiento corporativo, reestructuras, fusiones, adquisiciones, entre otros. También nos acompaña Aurora Gámez, abogada laboralista en Garrido Licona. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, cuenta con más de 8 años de experiencia brindando asesoría legal dentro de firmas nacionales especializadas en materia laboral. Acompáñanos a platicar con nuestros invitados. Ya lo vieron, queridos y queridas, Arturo y Aurora están el día de hoy con nosotros, Entre Empresarios. Mi querida Aurora, qué gusto tenerte por acá. Pásate, por favor. Hola, hola, ¿cómo te va? Arturo. ¿Todo bien? Todo muy bien, Mira. partner. ¿Cómo estás? Estimado Arturo, ¿cómo te va? ¿Bien a ti? Todo muy bien, por favor, Por favor. bienvenidos, adelante. Muchas gracias. Pasen ustedes Me gusta esa a las Aurora. sillas de los acusados. ¿Cómo andan? ¿A todo dar y ustedes? Todo muy bien, muchas gracias. Ya cansados, ya a punto de partir la noche, pero antes de partir las noches de los martes está este espacio en el cual agradecemos, por supuesto, su presencia y, por supuesto, la de ustedes dos. Mi querida Aurora, bienvenida a tu primer programa. Muchas gracias, debutando. Enhorabuena, excelente. Pues, Salvador, danos un pequeño contexto porque me dejó un poco intranquilo esta Tu introducción, problema personal. el problema del personal y personal. Bueno, hoy en día las empresas deben tener mucho cuidado con lo que se refiere al tema de la relación con su personal, el tema de capital humano. Y esto obviamente es a raíz de que las autoridades en materia laboral están llevando a cabo diversas actividades de inspección para verificar que las empresas efectivamente cumplan con los requisitos y con las condiciones legales laborales para poder, en este caso, pues cumplir con estas cuestiones. Y en ese sentido, bueno, las autoridades están haciendo inspecciones y me parece que es indispensable que platiquemos acerca de esta situación, sobre todo, cuáles son los puntos que debemos de cuidar como empresa y qué aspectos debemos de estar proporcionando en caso de tener una verificación. Entonces, pues platíquenos acerca de eso, Aurora, Arturo, tienen el micrófono. Sí, y es un tema muy relevante y que estamos, déjame decirlo así, en apogeo, en auge. Las inspecciones en materia laboral, digo, hace un par de días, se emitió lo que es el plan de trabajo de la propia Secretaría del Trabajo. Y lo que podemos observar es el incremento de inspecciones o el targeteo que tiene la Secretaría del Trabajo. Hoy en día, ya lo dijo abiertamente, estamos hablando que al menos van por 43,000 inspecciones, que si mal no recuerdo, Aurora, es más o menos 20,000 más que el año pasado. Exactamente, el año pasado fueron 25,000. Entonces, el incremento fue bastante importante. Puntualmente, desde la administración pasada, se tiene la encomienda que en el sector de lo laboral, a marchas forzadas, hemos sufrido buenas reformas, buenos cambios
y aunado al cumplimiento de estos, de esta evolución, pues viene apegado el tema de las inspecciones. Ok. Decías targeteando. En este targeteo, Ajá. ¿hay algún perfil en particular que, digamos, esté siendo propenso para este tipo de inspecciones? En general, nos damos un pasito para atrás. Cualquier empleador, cualquier sociedad o persona física que tenga un solo trabajador, ya puede ser, bueno, uno tiene que cumplir con el 95, 98% de todas las obligaciones. De hecho, en materia de compliance laboral, entre toda la gama de obligaciones que tenemos, solo una está correlacionada al tener trabajadores, que es la Comisión de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, que me dice que si tengo más allá de 50 trabajadores, debo tener la comisión. Si no tengo más allá de 50, no debo de tener. O la NOM 035, por ejemplo, que dependiendo del número de trabajadores, todos tenemos la obligación de la NOM 035, riesgos psicosociales. Pero dependiendo del número de trabajadores, se me van detonando de forma más robusta más obligaciones. Fuera de esos dos, nos aplican todo el tema de compliance en obligaciones laborales. Ahora, ese es el primer tema que muchos empresarios pueden llegar a desconocer. Si yo tengo un trabajador, no pasa nada. Yo tengo 10, yo tengo 30. Sí puede llegar a pasar porque estamos sujetos o podemos ser sujetos a una inspección. Ahora, ¿qué tipo de industrias? El principal foco que tenemos son las industrias de producción, déjame decirlo así, las industrias operativas. Si hablamos de plantas, si hablamos de minería, si hablamos de algún tema de producción o extracción, esos serían el principal target por el nivel de riesgo que puede desarrollarse dentro del centro de trabajo. Ok. Ahora, sabemos que la autoridad está llevando a cabo estas inspecciones, verificaciones con la finalidad de confirmar el cumplimiento de las obligaciones laborales. Ya lo comentamos. Yo como empresario estoy sujeto a que mi empresa sea objeto de esta revisión, de este análisis. ¿Qué debo hacer si me saco la lotería o si caigo en la ruleta y me hacen una inspección? Muchas empresas reaccionan incorrectamente y por eso es que es indispensable que ustedes nos digan, Aurora, qué es lo que debemos de hacer en el caso de recibir estas visitas. Paso 1 de acción, paso 2 y así sucesivamente. Ok, para mí la primera recomendación en términos generales a todos los empleadores, con independencia del número de empleados que tengan, es indicar, sobre todo su departamento de recursos humanos o capital humano, quienes tienen como el vínculo luego con este tipo de situaciones, la apertura y la disposición para cuando les llegue o un citatorio o ya para ejecutar la inspección per se. ¿Por qué hago la aclaración? Porque en las inspecciones tenemos dos tipos de inspecciones, ordinarias y extraordinarias, que básicamente la diferencia entre una y otra es que en la ordinaria primero les dan un citatorio de 24 horas para después, pasar las 24 horas, efectuar la inspección. Y en la extraordinaria llegan y la efectúan. Es importante el tema de la disposición, de dar facilidades, de dejar pasar al inspector, porque deriva una multa incluso del hecho de poner resistencia o de no tener la apertura para la notificación o la inspección. Ese sería el primer punto, pero me parece muy relevante, Salvador, que más allá de que evidentemente queremos comentarles cómo reaccionar y cómo subsanar, también este sea un tema de prevención para los empleadores, para que el deber ser es tener todo este cumplimiento. Y desafortunadamente, y con el auge de la Secretaría para implementar más inspecciones, estamos viendo que los empleadores reaccionan al momento y por temas de tiempo, por temas de logística, de número de empleados, puede ser complicado dar el cumplimiento total. Entonces, más allá de que cuando nos llegue la inspección empecemos a fomentar esta cultura de quiero tener todo en orden, quiero estar al 100 con autoridades, tener contento a mi personal y si en el caso de que no fuera así, pues ya tuviéramos que ser sujetos a una inspección, pues buscar evidentemente ese apoyo. Sí, que ahí tengo un planteamiento, una duda, pregunta más bien. ¿Las empresas están siendo sujetas de esta inspección debido a que tienen un mal comportamiento o es un tema aleatorio? O sea, ya hay una sospecha de la autoridad que dice, ok, y algo está mal aquí. Algo está mal aquí, información, hacen una auditoría. Por ejemplo, en el caso de la parte fiscal, reciben mucha información y derivado de ello dicen, aquí hay
cierto incumplimiento, estadísticamente hay algo que no suena. En el caso de la parte laboral, ¿así también sucede? Es un tema muy interesante. Y hablabas de entrar a la tómbola o te ganaste la rifa. Literalmente en estos dos tipos de inspecciones que platicaba Aurora, tenemos la ordinaria y la ordinaria, ¿cómo se detona? Usualmente entras, déjame decirlo así, al sorteo del SAT, tu RFC como tal, y si sale timbrado o sorteado tu RFC, se te detona una inspección ordinaria del trabajo. Ahora, esa inspección ordinaria de trabajo, lo que te va a verificar usualmente pueden ser en tres sentidos, o condiciones generales de trabajo, que es el checklist de todas las obligaciones que deberías tener, o específica en seguridad y higiene, o específica en productividad, capacitación y adiestramiento, o dependiendo de dónde nos encontremos, ir ya más centrado a un tema en específico, una condición laboral en específica. Ese sería, no pasa nada, saliste sorteado, te tocó la inspección. Como platicaba Aurora, nos van a dejar un citatorio y a las 24 horas atiendes. Ese es el primer tipo de inspección. ¿Qué pasa si ya Arturo Ruiz como empleador salió sorteado en 2023? Te aseguro que en 2024 te va a llegar la nueva inspección. Okay. Una vez que tienes o que estás en la visualización de la autoridad, porque ya estás en el sistema de la autoridad, entonces se te van a estar programando de forma continua, déjame decirlo así. Otro tema que tenemos es los famosos convenios o el famoso convenio intersecretarial. Hoy en día, la autoridad, incluso la autoridad laboral, ya juega con tecnología, ya tienen el elemento de tecnología. Segundo, ya hay un convenio intersecretarial que se viene firmando año con año, en el cual de forma colaborativa se intercambian información Seguro Social, Infonavit, Secretaría de Hacienda y Secretaría del Trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando te caiga la inspección ordinaria, y ahorita platicamos de la extraordinaria, el inspector ya trae toda tu información, ya tiene acceso a toda tu información, únicamente va a verificar ciertos aspectos muy específicos, tiene que obviamente correr toda, pero les voy a dar un ejemplo. El inspector ya sabe si ya pagaste PTU o si no pagaste PTU. El inspector ya sabe si tuviste utilidad o si no tuviste utilidad. ¿Por qué? Porque tiene acceso de forma colaborativa con la información que le comparte la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y ahora, la parte importante, y regresamos al tema tecnología. Ya las inspecciones no son en papel. Las inspecciones son en vivo, traen su equipo de cómputo, son en sistema tiempo real, no se pueden regresar, tienen que cerrarla forzosamente. Entonces ha ido evolucionando el tema de este tipo de procedimientos. Esa es la ordinaria. La extraordinaria y se puede dar en general por dos temas. Uno es, me cayó una inspección, me determinaron, Arturo, no cumpliste con tal cosa, te encomendamos que hagas esto, una medida de seguridad, y te generan otra inspección extraordinaria para efectos de verificar el día de mañana que estés cumpliendo. Es el primero. El segundo y ahí va lo preocupante, por una mera queja, reclamo de cualquier tercer interesado. No importa si tienes interés jurídico o no. No importa si es anónima o no es anónima. Puede darse directamente a la Secretaría del Trabajo de forma presencial, de forma escrita, a través de correo electrónico o a través de la propia Procuraduría del Trabajo. Hemos tenido incluso casos reales que tenemos un mismo centro de trabajo, y ni siquiera de los de alto riesgo, de oficina, y nos cae el lunes una inspección en materia de PTU por una queja o reclamo de un tercero. La empezamos a desahogar y a los 4 días me cae otra inspección exactamente por lo mismo, porque la persona o personas se quejaron, uno a través de la Secretaría del Trabajo, otro a través de la Procuraduría, se me generaron 2 inspecciones y no se hablan entre autoridades. Entonces podemos llegar incluso a este absurdo. Ahora, ¿qué es lo peligroso de eso? Yéndome al tema práctico, es que si tenemos algún trabajador o ex trabajador o ex colaborador descontento, si tenemos la propia competencia o queremos a un tercero que nos quiera perjudicar, pues es muy sencillo, levantas la mano si generas una inspección. Podemos llegar a ese absurdo porque no tienen ni que acreditar que hay un interés jurídico o un incumplimiento. Simplemente levanto la mano y me quejo y la autoridad tiene la obligación de hacer esta inspección, ¿no? E incluso son anónimas, por lo cual en la práctica hemos podido ver que trabajadores molestos por alguna situación se atreven a hacer estas denuncias, pues con la intención de molestar a la empresa, aún siendo activos, ¿no? Sobre esa premisa, pues creo que es importante que pongamos el ojo. Evidentemente, más allá de que tienen relación entre autoridades,
que puede detonar algún incumplimiento, y lo hemos visto, por ejemplo, con los informes del IMSS. A veces no les cuadra que una institución o una organización sea tan grande o tan productiva en la economía del país, y a lo mejor tiene una plantilla de trabajadores, curiosamente, de 100 trabajadores. Entonces, esta intercomunicación y el filtro de la tecnología es lo que está ayudando a la Secretaría a llegar a esos números que se ponen como metas. Por eso también ahorita el volumen fue casi que al doble. Sí es importante poner ojo con lo que está pasando en nuestras empresas, tratar de prever, pero también en el momento que llegue la autoridad, pues poder dar el cumplimiento y hacer ver que estamos en cumplimiento. Sí. Bueno, entonces, si hay alguna inspección, esa inspección no es por un mal comportamiento, sino es un tema aleatorio. Ojo, puede ser que sí haya un mal comportamiento y que alguien acuse de no necesariamente, de chismoso o con o sin razón. No, a ver, no digo que en todos los casos, pero con base en lo que nos acaban de decir, sí, tenemos puede dos ser opciones. que sí, claro, que sí haya un escenario de una mala práctica. Aleatorio. En principio es aleatorio. O sea, la autoridad claro, no en las llega ordinarias. así, ¿no? En las ordinarias. Ahí está. Eso en particular es aleatorio. Ahora, puede darse el caso, y ahí es donde viene el tema principal, de que un tercero e incluso el capital humano de la organización levante la mano y denuncie algo. Claro. Y es ahí donde viene el tema de la debida comunicación. Exacto. Toda la tema- parte preventiva. La parte preventiva, pero sobre todo la cercanía y los medios, en este caso el área de capital humano, que puedan atender antes de que exista una situación de diferencia Una o contingencia. conflicto Exacto. y que genere este malestar, pues que pueda dar lugar a esta levantada de manita y esta queja ante la Secretaría del Trabajo. ¿Esta queja me imagino que se levanta en la Secretaría del Trabajo o dónde? Puede ser en el Cualquiera de proceder, estos, sí, y claro. por ello es que Cualquiera de estos simultáneamente te pueden estar practicando de un mismo tema 2 inspecciones que vienen de la misma denuncia. Esto es muy importante porque los procesos, la relación con tu personal, claramente van a hacer una diferencia abismal en las inspecciones extraordinarias. Probablemente de la ordinaria no nos podamos zafar, ¿no? Porque ahí sí es sorteo. Pero con la extraordinaria definitivamente eso haría el cambio. Me gusta la pregunta porque enfoca, nos da una doble perspectiva. A ver, ponían el escenario de que puede haber un cierto dolo por parte de un tercero, que O de una pronto queja es real. tu competencia y tal, y eso no lo puedes controlar, no hay forma de mitigarlo y ahí está. Siendo además anónimo, pues ahí está. Pero esto que pone Salvador en el escenario me gustaría que profundicemos porque es la parte donde qué sí puedes hacer para controlar, mitigar o tener un mayor orden internamente de cara a tener esta comunicación, tener, digamos, la parte ya laboral, de alguna manera buenas día a día. prácticas, Sí, Salvador. fíjate que estoy de acuerdo contigo, nada más yo te pedía que esperamos un poquito, ya voy a decir por qué. Quisiera yo saber cuáles son los rubros que generalmente las autoridades verifican, inspeccionan, revisan, para Ok, que de ahí partamos conceptos, a decir, ya. ok, ¿cómo prevenimos Prevemos. esta situación? Preventivamente tenemos que hacer algunas acciones para que en caso de que se dé esta revisión, porque se puede dar, Los campos donde te van a revisar. exactamente, ya. Sí, a ver, ¿dónde te van? Te van a revisar. Es como, déjame pensar en un tema médico. Ok, Sí, sí. ¿qué aspectos son los que un médico, en este caso el inspector de la Secretaría del Trabajo, va a llegar y te va a cuestionar, te va a identificar, Va a te ir va a palomeando. pedir y te va a ir palomeando respecto al cumplimiento? Es un tema interesante. Uno, si nos damos una inspección real, ¿cómo se desahoga una inspección? Vamos a suponer que ahí nos llegó la que usted guste, en ordinaria o extraordinaria. Ya tenemos al inspector ahí. El inspector va a desarrollarlo en 2 sentidos. Una documental y otra entrevista de campo. De entrada llega y te dice, toc, toc, te sacaste la rifa del tigre, ¿cierto? Correcto. Y ahí lo que nos decía Aurora, en principio, dale todas las facilidades para que Pásalo y proceda. en lo que le hablas a tu Ya. asesor, abogado, capital humano, vas resolviendo. Pero siempre que tengan esa apertura. Ya. Pero sí es importante, yo creo que, y te lo digo porque nos ha tocado precisamente este tipo de situaciones, el reaccionar inmediatamente es Es Vital. vital. Es vital. vital. Exacto. Y ojo, el reaccionar debidamente, porque tú puedes cerrar y no dejar pasar, y eso es. Sí, un el riesgo inspector dice, espantoso. no quiso, lo multó. Nos ha pasado en la práctica de una persona, bueno, me voy un pasito para atrás. Imaginémonos un empleador que tiene varios centros de trabajo, Ah. que tiene sus oficinas corporativas en la Ciudad de México, Sí. pero tiene centros de trabajo, operativas, plantas por toda la República.
No necesariamente te van a llegar a tu corporativo donde tienes a tu capital humano, Claro. tu estructura. Puede ser que me llegue a mi planta que no tengo más que personal operativo y al Claro. gerente de planta. Claro. Entonces nos ha pasado que llegan a ese tipo de lugares, abren la puerta, oye, vengo a hacer una inspección extraordinaria, a desahogarla. ¿Qué es lo que usualmente alguien que desconoce del tema hace? Espéreme tantito, déjeme consultarlo. Ujú. Y en ese momento nos hablan, ¿qué hacemos? No, pues atiéndelo. Nos ha pasado en la realidad de que se molesta el inspector y dice, con permiso, yo ya me voy. Sí, no me dejaron Vámonos, pasar. no me dejaron Por pasar. eso hay que tener cuidado. Y ahí es donde viene el punto. O sea, que quien atienda esta situación sea inmediato y que sea una persona que sí tenga la habilidad, pero sobre todo el conocimiento para poder dar respuesta a cada Acá rubro, cuestión. a cada cuestión desde la entrada, ¿no? Porque sí, el hecho de que, tú estás poniendo el ejemplo, de que no demos una respuesta adecuada, nos puede poner en graves aprietos. Pero imagínate el trabajo de comunicación tan horizontal que tienes que hacer de entrada. Tenemos que ser institucionales. En este ejemplo que pone Arturo, donde tienes un montón de centros de trabajo, pues será una labor de tu comunicación interna. Ahí es donde viene la esta parte. prevención, Sí, no, Octavio. ya me fui pasos adelante, Sí, sí, sí. pero Ahí me viene la regreso. prevención. Me regreso. Y ahorita vamos a... Ya vamos a llegar allá, vamos a tema, llegar allá. pero ya vamos palomeando. Estábamos con cómo es el ¿Cómo se ABC llama? de cómo Entonces, llega la visita. Vamos a suponer que sí lo atienden, entra, vamos a desahogar la inspección extraordinaria, como les platicaba, se va a desahogar en dos aspectos generales. Parte documental, cumplimiento de requisitos, y ahora sí, con permiso, voy a entrevista de campo. Primer tema que tenemos que tener definido, dependiendo del centro de trabajo, es, van a salir a entrevistar a quienes ellos quieran. Ujú. Y en un centro de trabajo, visualicen en una empresa, no solo tengo trabajadores, también tengo personal subcontratado, Claro. como servicios especializados, o incluso pueden, ejemplo, que Aurora y yo estemos en el centro de trabajo dando una asesoría. Sí. Podrían No también. somos servicios especializados, somos un servicio independiente, porque estamos dando una consultoría. O sea, van a involucrar al personal, a las personas Es Al que aleatorio. agarren. al que agarren. Ujú. Y ahora es cómo prevemos en qué sentido puede contestar uno o el otro. ¿Sí me explico? Sí, sí. Es porque por puro desconocimiento puede ser que yo tenga, y también nos ha pasado, que tenemos en un centro de trabajo, entre partes relacionadas, o sea, sociedades del mismo grupo, tenemos sociedades de empleados, de sociedad A y sociedad B. Sí. Incluso ellos se llegan a confundir en la respuesta. No entiende. Y una inspección que empezó con sociedad A termina transmitiéndose En a el sociedad grupo B Se o en el contagia. o a grupo. todo el grupo, por no contestarse o por no capacitar a nuestro personal en este tipo de procesos. Ok, Y entonces- ese por qué vuelve al tema que traía a la mesa Salvador de los procesos internos, de la comunicación interna, de hacer saber a tu personal qué sucede Sí. en su organización. Ok, entonces ya tocaron puerta, entraron, empezaron a agarrar aleatoriamente a Hicieron cualquier... entrevistas La de parte de campo. entrevista, eco. Llega la entrevista, ¿quién es tu patrón? ¿No? No, pues mi patrón es Juanito Pérez, consultores SC. Sí. Ah, ¿y tu repse? Ajá. Pero, Puta, y espérame, empiezan a Es un sacar hilo a la repse. media. yo no necesito repse, Sí, es sí. consultoría. Sí. Y de ahí regresa. No, es que bajo el principio de techumbre, la autoridad trae un tema práctico. Bueno. Yo así le denomino coloquialmente principio de techumbre. Que la autoridad presume que existe disposición de personal y es un servicio especializado, el famoso REPSE, Sí. solo por el hecho que periódica, parcial o permanentemente se Ahí presta. estás. Ahí está. Ajá. Entonces, solo por el hecho que ahí estás, pues para mí Hay una Eres rep, sí. era el REPSE. Dame tu REPSE. No, Sí. no soy REPSE. No, pues incumples. No incumplo, espérame. No, pues con mucho gusto, para mí incumples, vete a pelear en un procedimiento administrativo con mi departamento jurídico. Y ese es nuestro saque de inspección, Sí. déjame decirlo así. Vamos a suponer que la parte de campo sale perfectamente. Vámonos a la parte documental. Ahí hablamos de un checklist, dependiendo de en qué vaya enfocada la inspección, pero el checklist no se puede mover, como lo platicábamos. Es cumple, no cumple o aplica. Así de sencillo. Sí. Y a criterio del inspector que te toque. Entonces, tu contrato individual de trabajo. Tuvimos un caso tal cual. No, pues aquí están mis contratos firmados por todo el año, porque es, ojo, si es condiciones generales y es ordinaria, te van a inspeccionar el periodo actual en el que estamos y el inmediato anterior. Entonces, dame tus contratos individuales de trabajo firmados. Aquí están. Está perfecto. Oye, para mí, mi inspector no cumple. ¿Cómo que no cumple? No, porque no se hace manifestación de que le diste su copia al trabajador. Ahí te quedas de, oye, la cláusula 15ª señala, para mí no cumple.
¿Por qué? Porque no tienes firma autógrafa de recibido del trabajador. Y ahí nos damos rubro por rubro. Entonces, desde ahí tenemos que dialogar, porque al final de la inspección nos van a dar el uso de la palabra y ahí tenemos que manifestar conforme a cada uno de los temas que nos digan que no cumplen, lo correspondiente ya desde el punto de vista legal, porque sé que me voy a ir a un procedimiento posterior al departamento jurídico. Sí. Es decir, tengo que armar mi estrategia desde ese momento. Y ahí va la complejidad. Quien lo va a atender no es un abogado. De acuerdo, es quien está ahí en el momento. Exacto. Déjame detenerte ahí, mi querido Arturo, Aurora, Salvador, porque llegamos al corte del medio del programa de hoy. Así que vamos a hacer esta breve pausa, queridos y queridas. Ustedes tampoco se nos muevan. Yo me quedo mientras platicando con los expertos. Váyanse por un cafecito, que regresamos aquí entre empresarios. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta, queridos y queridos, aquí entre empresarios, que ya saben, se transmite por Canal 8 de tu televisión, por Heraldo Media Group, por las plataformas de Garrido Licona. Nos puedes encontrar, no necesariamente en vivo los martes en la noche, nos puedes encontrar cualquier día de la semana, en cualquier momento que a ti se te antoje. El día de hoy estamos platicando con Arturo Ruiz Massieu, Aurora Gámez, Salvador Garrido, un servidor, sobre las inspecciones de la Secretaría del Trabajo, que, bueno, ha sido un proceder en este año de manera aleatoria. Ya nos están dando contexto técnico sobre cómo están llevando, cuál es el proceder, cuál es la metodología. Y de hecho, en el bloque anterior, mi querido Arturo, nos estabas dando el ABC de cómo suceden las inspecciones. Ya nos hablabas que primero es el toca la puerta, hay que darle todas las facilidades al inspector. Después, de manera aleatoria, podrá ir con cualquiera de tus colaboradores, sean propios o de pronto, si tienes la mala faria de tener a alguien ajeno a tu corporación en ese instante, en ese momento, pues le puede tocar también ahí la inspección, la entrevista. Nos estabas dando ya también una serie de documentación o el listado de lo que te van a estar revisando, y ahí como que fue un poco atravesado porque se nos vino el bloque, así que si les parece bien, retomemos de ahí. Sí, si recordábamos, hablábamos de 3 inspecciones. De forma general, si fuera de condiciones generales, estamos hablando de más de 25, 30 documentos que nos pueden llegar a pedir. Ahora, esos documentos se van a ir evolucionando. Ejemplo, uno de esos 30 documentos es el contrato individual de trabajo que platicábamos. Pero si tengo 200 trabajadores en el año, 300, 400, o sea, nada más de saque de ahí me van a pedir 400, los 400 Bueno, contratos. y 400 bajita la mano, pero hay empresas que tienen miles. 5,000, Miles, claro. El mismo ejemplo de la corporación que decías que tiene en todos los estados de la República alguna fábrica o un centro de trabajo, ya se te complicó la Bueno, cosa. las tiendas, precisamente supermercados, que son Los en departamentales, todo el país, claro. departamentales, etcétera. O sea, hay muchísimas empresas con miles de empleados o personal, De colaboradores, y eso es sí, el, sí, el sí. punto que hay que estar cuidando, y es indispensable tenerlo, porque si no los exhibimos hay un riesgo. Claro. Dentro de este requerimiento de documentales en condiciones generales encontramos también las comisiones, que actualmente existen 5 comisiones exigibles, que es Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento para realizar el reglamento, la Comisión para el Pago de PTU, la de Antigüedades y la de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Las menciono de manera general, pero cada uno tiene una razón de ser, derivan otros cumplimientos de ellas mismas, y muy puntualmente en el tema de PTU,
del cual es la más común en las inspecciones extraordinarias. La cantidad de denuncias o molestia que hay por el tema de pago de PTU es de verdad importante en la práctica. Y dentro de ese pago de PTU, no nada más es pagar el PTU cuando existiera. Entra la comisión, entra la entrega de la declaración, entra el soporte de los recibos donde se paga el PTU, y eso que salió de un solo tema ya es parte del cumplimiento. Entonces sí es importante tener en cuenta las comisiones. Tenemos el reglamento interior de trabajo. Perdón, me regreso rapidísimo a PTU porque tengo una duda que me surgió técnica. ¿Podría ser un escenario catastrófico en el que ahí puedan detectar un error en la determinación de la PTU? Sí. O sea, podría ser como de, a ver, déjame ponerlo, me están revisando que haya repartido correctamente la participación a los trabajadores, pero, oh sorpresa, ¿qué crees? Que está mal determinada. ¿Se puede dar? No, vámonos a un extremo. Se puede dar incluso que mi declaración anual, que regresamos, ya tienen acceso, tengo una utilidad fiscal de 10 millones, por lo tanto tengo una PTU repartible de 1 millón. Claro, sí. Olvidémonos de los topes, de los famosos topes, pero solo distribuí 700,000. Entonces, y puede ser que esté bien distribuida, pero quien atiende que no lo tenemos soportado, o quien atienda del personal de la empresa a la inspección, no sabe soportarlo, argumentarlo. Claro, sí, sí. Entonces te voy a decir, pues para mí no me lo argumentaste, no me lo soportaste, está mal. Y regreso a un punto que nos habías, y justo cortamos el mambo en el bloque anterior donde decías, hay que considerar que no necesariamente va a ser tu abogado o la parte especial, especializada, en este caso el área fiscal, quien le va a dar respuesta al inspector, sino que puede ser cualquier colaborador. Quien se entienda en ese momento, Ya. cualquier colaborador. Ya. Vamos a suponer que no tenemos políticas, que ahorita platicaremos de eso, y que no tenemos nada institucional, pues puede levantar la mano hasta el personal de seguridad que esté ahí, Claro. que no tiene nada que ver con la operación. Y que no conoce este Claro. tipo de documentos y alcance. Una situación importante ahora que mencionabas este tipo de detección, y me parece relevante y no muchos lo saben, el inspector tiene ciertas facultades si algo le suena extraño, si presume algún tema de delito, algún fraude, alguna simulación, de informar a las autoridades para que a través de este aviso otra autoridad venga a auditarte de alguna otra manera o en algún otro alcance. Entonces, puede derivar en muchas situaciones y no solo quedarse en el tema legal laboral. Okay. Respecto de los otros documentos que también seguía, son demasiados, pero bueno, está un protocolo para erradicar la violencia y el trabajo forzoso infantil que también podría, bajo una denuncia del inspector, derivar en un delito penal. Y también tenemos, en su caso, la NOM 35 para todas las empresas, los centros de trabajo. En su caso, NOM 37, que es teletrabajo, si es que aplicara el teletrabajo en tu centro laboral. Claro. Y pues serían como los mínimos, pero de ahí derivan Creo que te había detenido. 5 comisiones, Sí. pero de estas 5 comisiones, por ejemplo, la comisión para la realización del RIT tiene relación directa con el Reglamento Interior de Trabajo, que a su vez, aunque lo tuvieras, si no está inscrito en el Centro Federal de Registro y Conciliación, Es inválido. no sería válido. Entonces, todo se va entrelazando. Se tiene que tener bastante cuidado para entregar la documental, para que coordine con las entrevistas, porque una situación que nos ha pasado es que no es congruente la entrevista del trabajador con lo que tú soportas documentalmente. Entonces, aparte de cumplir, es socializarlo, que tus trabajadores saben de qué se trata, cuál es el contenido, cuál es el alcance, etcétera, en términos de condiciones generales. Y de ahí nos podríamos ir a la de seguridad Si nos y vamos a higiene. seguridad, higiene o capacitación. Exacto. Y ahí yo sí quisiera hacer un Excelentes. hincapié o destacar algo. En la práctica, desafortunadamente, las empresas no están del todo preparadas para esta situación. Generalmente hay falta de contratos, o quizás se tienen los contratos, pero están debidamente actualizados. Incluso hay contratos que tienen muchísimo tiempo y no están adaptados a lo que son las nuevas leyes o las reformas que actualmente se han venido dando en los últimos años. Contratos no firmados que ya nos contratos pasó. no firmados, en fin, son situaciones particulares que deben de cuidarse. Temas de reglamentos interiores, en este caso, temas relacionados con políticas de capital humano, con prestaciones, con remuneraciones, los recibos de nómina. Son de los temas que parecerían, ay, claro que existe, pero sí nos ha tocado ver historias de terror en donde damos por hecho que lo estamos haciendo, pero no. Y ahí es donde debemos de tener cuidado en verificar y en tener controles, viene ya el tema de la previsión, para confirmar que se está dando toda esta
este cumplimiento documental. Y bueno, en el tema de las comisiones, me decías tú, de seguridad e higiene, también es algo relevante. Es algo relevante porque no solo es tener la comisión, en la comisión yo la voy a generar, es una comisión mixta porque tiene que estar integrada por el mismo número de representantes del patrón o del empleador y el mismo número de representantes de los trabajadores. Primer tema importante que llegamos, oye, ¿y a quién pongo? O sea, ¿a quién pongo de representantes de uno y representantes del otro, no? Entonces, ¿por qué? Porque antes de nombrar a Arturo Ruiz como representante de trabajadores, tengo que irme más allá y analizar si Arturo Ruiz es trabajador de confianza o trabajador de planta o sindicalizable. ¿Por qué? Porque si yo soy de confianza, yo no puedo representar a los trabajadores, puedo representar al empleador. Nos hemos encontrado casos que el gerente de recursos humanos firma en representación de los trabajadores cuando por su sola posición es de confianza, entonces no tiene representación en términos de ley. La comisión está afectada de nulidad, ya nada más de entrada ahí. Pero vamos a suponer que cumplimos con todo. Estas comisiones, celebro la asamblea para efectos de designarlos y la integramos. Pero dos, tengo que celebrar minutas y tengo que renovarla de forma anual al menos. Por ejemplo, en seguridad, tengo que celebrarla en varias veces o en diversas ocasiones durante el ejercicio, acreditar que se hicieron los recorridos de seguridad, que efectivamente se realizó la capacitación correlacionada a la seguridad, porque todo eso te lo va a pedir. Y nos vamos más allá. Hemos tenido inspecciones en materia de seguridad, en la cual hablamos, recuerdo perfectamente de un centro de trabajo chiquito, de 28 trabajadores, de los cuales, 28 trabajadores en total, de los cuales en el centro de trabajo usualmente estaban 5 o 6 trabajadores. Porque tenían teletrabajo. Porque tenían teletrabajo. Los señalaron para efectos de una inspección, dejémosla ahí. Llegan a la inspección y les hacen un checklist de más de 80 omisiones. Y de esas 80 omisiones, 10 omisiones no dependían de ellos porque estaban en un cowork. Entonces necesitaban del involucramiento de la administración del edificio porque había requisitos que ellos debían de cumplir. Y la administración del edificio ni siquiera sabía que los tenían que cumplir y por ende no lo hicieron. Entonces ya de entrada ya tenían 10 omisiones que son traducibles a 10 multas que puede ser multiplicada por los 28 trabajadores. Entonces ya de entrada ya tenemos un tema de, oye, ¿qué tan robusto tiene que ser el cumplimiento? Muchísimo. Sí. O sea, son muchísimas obligaciones que debemos de cumplir y no todas dependen de nosotros como este ejemplo que les damos. De acuerdo. Y un cumplimiento muy preventivo. Al final del día, a ver, me van también haciendo ver que ese nerviosismo, Salvador, que te compartía empezando el programa sobre el tema personal y de personal, no era gratuito. Porque con todo este vendaval de cumplimiento y bien enfocaste, oye, ¿quién lo atiende? O sea, si de repente tienes esta rifa de que un colaborador que no necesariamente especializado le está dando atención, pero entonces el trabajo preventivo es arduo. Al final, y lo hemos platicado aquí, Salvador, a ver, tú estás enfocado en tu negocio, en hacer que este negocio que de repente si es de fabricación de textiles, de zapatos o qué sé yo, pues tú te vas a encargar de que eso suceda y de vender, de generar nuevos nexos o nuevos clientes, pero no estás ocupado en que de repente te pueda caer una inspección. Y ahora con lo que nos están platicando nuestros especialistas, mucho menos de dónde van a estar guardados los contratos, los documentos y toda esta serie. Por centro de trabajo. Claro, por centro de trabajo. O sea, está demasiado complejo. Y ahí ya les va, para sumarle un poquito a la complejidad. Platicamos que no sabemos dónde te va a caer esta inspección, ¿no? Pero uno de los temas es, no le voy a tomar, y esto pasa muy común, la empresa no le toma importancia porque era muy normal cuando me llegue la inspección, veo cómo lo hago para cumplir. Así era. Lo que no estamos visualizando es que el tema de implicaciones económicas por una multa se nos puede ir a 5,000 UMAS, que más o menos estamos hablando, si mal no recuerdo, 550,000 pesos por trabajador afectado o evento de incumplimiento. Si tengo en el ejemplo que platicábamos 10 trabajadores afectados, pues multiplicamos la multa, esa es la máxima, por esos 10 trabajadores. Sí. Entonces traes un pasivo o una contingencia de ese calibre, y aquí hablo económicas. Y si me dices, oye, ¿es la peor contingencia? No. Si nos vamos a una inspección y a una omisión grave en seguridad e higiene, nos pueden cerrar el centro de trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo atendemos estos tipos de inspecciones, ¿no? Y Aurora lo platicaba muy bien. No sé si recuerdan, ya tiene varios programas cuando hablamos del tema de que se había
tipificado como delito el tema o como explotación laboral Sí, sí. cuando excedías la jornada laboral. Jornada laboral. Entonces, platicaba Aurora, que el inspector tiene como facultad y obligación, si durante el proceso determina que a su criterio puede existir un delito, levanta la mano a la autoridad correspondiente y presenta la denuncia, ejemplo, a la fiscalía. Imaginemos que podemos llegar a ese grado de contingencia si tengo trabajadores que están trabajando 12, 14, 16, 18 horas, porque así es el modelo operativo, con todo y que se paguen las horas extras. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ser muy preventivos. Ya nos están dejando muy nerviosos. Yo creo que es momento que también nos platiquen dónde está el remedio. Salvo tu mejor Exactamente lo que te opinión. decir. Yo creo que siempre hemos venido comentando que hoy la mejor planeación y la forma en la cual debemos aterrizar y disminuir los riesgos y los impactos en las empresas es a través de la prevención, Octavio. Y esto es como nosotros nos hemos convertido ya en médicos empresariales. Tenemos que actuar preventivamente y de esa manera, como en el caso de una persona, la prevención es salud. Entonces, sobre esas bases, medidas para prevenir problemas en caso de recibir una inspección de las autoridades laborales. Yo creo que la primera acción es hay que tomarnos la foto. Es decir, ver dónde estamos parados. O sea, si mañana viene una inspección robusta, Antes de... Sí. es decir, a lo que yo voy es hacer esa foto interna, hacerme un diagnóstico, déjame decirlo así, para efectos de verificar, ok, si yo que me estoy haciendo el diagnóstico, yo fuera el inspector, no cumplo con todo esto y mis sanciones económicas, mi contingencia podría ser hasta todo esto. ¿Tienes un concepto tú para llamar a esta práctica? ¿Que es un ejercicio de inspección o una falsa inspección? Un simulacro de inspección. Simulacro de inspección. Básicamente hay que ponernos la cachucha del inspector, darnos los tiempos, los plazos, hacernos las 3 inspecciones ordinarias que platicábamos. Y es tan sencillo. A ver, te voy a caer, y lo hemos hecho el ejercicio con varias empresas, te voy a caer en un centro de trabajo. ¿Cuál? No sé. Te voy a avisar. Y no das ¿Cuándo? fecha, nada. Tampoco. Claro, pues y de es pronto simulacro. llego, toco la puerta y aquí está mi citatorio si fuera ordinaria o extraordinaria. Muchas gracias, ya llegué. Y vámonos a hacer la inspección. Y es un muy buen ejercicio porque podemos tener ceguera de taller. Sí. Con base en eso, vamos a descubrir si mañana, sin el riesgo, si mañana tuviéramos una inspección en materia de seguridad e higiene, ¿cuál sería mi exposición? Y con base en eso, me quedo con la contingencia, no. Con base en eso, entrar en un ejercicio de remediación y una integración de un defense file para tener mi carpetita. Llega el seguridad e higiene, aquí está. Llega condiciones generales, ya lo tengo integrado. Eso año con año. Un tema también importante es, ok, y si me llega un centro de trabajo en Tijuana, tenemos que entrar a un proceso de capacitación. Tenemos que no solo hacer ese defense file, tenemos, o la sugerencia, porque es una mejor práctica, hacer un protocolo de atención a inspecciones generales de trabajo. Rompas en caso de emergencia. Rompas en caso de emergencia. ¿Quién la debe de atender? ¿Cómo se debe atender? ¿A quién le tengo que llamar? ¿Cuáles son los plazos que tengo para atenderla? ¿Qué información puedo dar? ¿Qué información no puedo dar? Y ya que tengamos ese proceso y como utiliza la palabra o el concepto Aurora, ya socializado, ok, échenme 2 gallos por centro de trabajo, 2 personas. Van a ser los responsables y vamos a capacitarlos. a ellos 2. Oye, ya se me fue Arturo Ruiz que lo tenía en Tijuana. Inmediatamente. Pues capacitamos a otro. ¿Dónde están los suplentes? ¿Dónde está el banquillo? Exactamente. O sea, la palabra de hoy en día se dice preventivo, Sí. porque incluso tenemos que ser muy prácticos. Y no sé, Aurora, si les quieras platicar de lo que puede pasar incluso si no atiendo en ese momento, aunque tengamos un plazo. Lo que está pasando en la realidad. Sí, tenemos, bueno, dentro de la práctica de la inspección per se, lo ideal, o en un mundo ideal, es tener todo el bagaje documental, hacer las entrevistas y en ese momento poder proporcionar al inspector. Si eso no sucediera dentro del procedimiento, existe un término de 5 días para poder subsanar los no cumplimientos ante esa primera instancia, por así decirlo. Te voy a interrumpir. Si no lo tienes, el punto aquí es, ¿debo decir no lo tengo o sí, dame tiempo para proporcionártelo? Es una obligación a través del reglamento. No tenemos que pedir el tiempo, nos lo van a dar de entrada. ¿Ok? Aquí la sugerencia, y para allá va a ir Aurora, es lo que sí tengamos, vamos a suponer que no hemos hecho nada de lo que platicamos. Lo que sí tengamos, hay que cumplirlo. Ok. Lo que no tengamos,
No lo tengo en este momento. No decir nada. No lo tengo en este momento. Sí, sí cuento con él, Ese pero es no el lo tengo en este momento. No lo tengo O sea, en sí este existe. momento. Ok. Simplemente lo tengo en mi oficina del corporativo en la Ciudad de México. No lo tengo en este Y- momento. Y solo para no obviar, dentro del acta de inspección, como lo mencionó Arturo, solo está el rubro de cumple, no cumple o no le aplica. Esta situación de exponer que en este momento no lo tenemos, pero que sí lo cumplimos, únicamente es válido en el uso de la voz que te dan al cierre. El inspector no va a poner, el contrato está a la mitad o no tiene firma. No, Cumple, ese es no el cumple momento. o no aplica. Exacto. Claro. Pasado el cierre, con este término de 5 días donde podemos subsanar, pues obviamente hay que, a marchas forzadas, tratar de obtener el mayor bagaje documental para así hacer el cumplimiento de los requerimientos. Y si en esta vía, para ojos de la autoridad, en esta primera instancia, no estuviéramos cumpliendo, se hace un cierre de esa inspección y se va a remitir a la dirección jurídica de la misma Secretaría en el Departamento de Inspecciones, que inicia un procedimiento administrativo sancionador muy comúnmente llamado PAS, quienes son o quienes tienen la facultad de ya multarte. Entonces, digamos que son como dos instancias, pero son dentro de la misma Secretaría y con un poco de alcances o capacidades distintas donde puede derivar. Ahora un tema importante, estos famosos 5 días, aunque legalmente es viable, y es muy razonable. Del 100% que me estás pidiendo, tengo el 95, me falta el 5, en 5 días te lo doy. Aunque está en términos del reglamento y es factible, hoy en día el criterio de la autoridad que nos hemos encontrado, de los inspectores, y es un criterio común, es que te presumen la mala fe de que generaste el documento En esos 5 días. Y así te lo señalan. Entonces, regreso al tema que platicamos, hay que ser preventivos. ¿Por qué? Porque este criterio no escrito, pero práctico, lo traen los inspectores. Entonces nos tenemos que ir a argumentar, por no decir pelear, ya en este segundo plazo, para decirle, oye, este segundo momento, perdón, para decirle, departamento jurídico, pues yo tengo este plazo para hacerlo. Dime de dónde generas esa presunción y quítame la violación o la omisión, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el tema preventivo y tenerlo en orden y tratar de, si es el 80, el 90 o el 100%, mejor, atenderlo en ese momento. Ahí también creo que es un rollo de la parte donde ustedes hacen creo que también su magia, ¿no? El argumentar, el intervenir con el correcto timing, con las correctas palabras, con la correcta interpretación de la ley y decir, a ver, como cuando entregas la tarea sobre la hora, pero la estoy entregando igual. A ver, ¿tú me viste que copié acaso? ¿Viste que hice trampa? ¿Viste que hice algún tipo de falta? ¿Que cometí algún tipo de falta? Siendo así, pues entonces estoy en el derecho que establece este periodo de tolerancia de los 5 días y bueno, establecerlo con esa habilidad y con ese expertise. Punto fino, claro. Cierto. Fíjate que también ahorita que te observaba, Octavio, no quiero yo asustar de más bajo la premisa con la que iniciaste el programa, pero es importante que la audiencia sepa que con independencia de estas inspecciones que se subsanan y que incluso pueden derivar en alguna multa, aunque sea mínima, pero multa, los centros de trabajo tienen el deber ser de remediar lo que encontró mal la autoridad. Porque en 60 días, según el reglamento de inspecciones, pueden regresar a inspeccionarte otra vez. Y de ahí nos vamos al tema anual. Y si en esos 60 días tú no subsanaste, tu multa se va al doble. Ya la predeterminada te la duplican y la imponen. Entonces, no es, bueno, ya me llegó, no supe qué hacer, no supe con quién ir. No acaba ahí. Sí. Tienen que estar en cumplimiento. La multa, como bien lo dice Aurora, no te exime el cumplimiento. No te exime. Entonces, y lo que platica Aurora es, te lo catalogan como reincidencia. Ahora, un tema que también va a haber incumplimientos, o sea, si mañana llegan a una empresa que no es, por ende, se dedica a la operación, como decía Salvador, y no está preparada para atenderla, va a tener incumplimientos que no va a poder subsanar. Ejemplo, que la inspección en 2023 pues no se va a poder ir al pasado a tener, por ejemplo, los formatos o las constancias de capacitación ante la Secretaría en 2023. Ahí lo que tenemos que trabajar de la mano es cómo logramos que no te pongan un máximo en el rango, que nos vayamos a un mínimo, porque hay conductas que pueden atenuar o agravar la multa. Ejemplo, te piden en todas las inspecciones que manifiestes tu capital contable. ¿Por qué? Porque quiere ver tu capacidad económica para ver a qué grado de multa puedes ser responsable. Si hubo dolo, si hubo una afectación económica al trabajador, si fue de manera, o sea, si fue planeado
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar desvirtuar estas cinco criterios, claro. para efectos de bajar la multa y no estar en Claro. los 5,000, sino estar en los 50. Make sense. Rápidamente, porque ya vamos llegando al final del programa, en una palabra, si tuvieras que sintetizar estas inspecciones, ¿como remedio? Prevención. Eso, Prevención y cultura de la prevención. cultura. Cultura, Fíjate cultura que y es cultura, prevención. y cultura de la prevención y de cumplimiento, que esa es parte de lo que es indispensable tener hoy en día. Excelente, pues, queridos, Aurora, mucho éxito, muchas felicidades. Gracias. Supimos que tuviste por ahí recientemente un nombramiento en Garrido Licona. Muchísimas gracias. Enhorabuena, mi querido Arturo, muchas gracias por habernos acompañado. Salvatore. Pues un placer haber estado aquí, Octavio. Queridas y queridos, nosotros los esperamos la próxima semana en este mismo espacio, en este mismo canal, en este mismo lugar, en todo Heraldo Media Group, donde pueden ver Entre Empresarios. Chau, bye. Los queremos mucho. Buenas noches.